así como hay muchos que le critican al presidente Andrés Manuel López Obrador y fuerte, no felicitar a Joe Biden, pues así hay muchos, y son los mismos, que le critican al presidente de México felicitar a Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, quien ha asumido el poder luego de una aplastante victoria que ni siquiera necesitó una segunda vuelta electoral. Y bueno, esto es lo que le mandó decir, esto es lo que le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo boliviano, quien regresa a Bolivia a la democracia luego del golpe de Estado contra Evo Morales. Celebro de manera sincera, con mucho gusto, la llegada a la presidencia de Luis Arce Catacora. Felicito al pueblo de Bolivia porque supo resolver sus diferencias, un momento crítico, por la vía democrática y de manera pacífica. Eso fue un aporte de Bolivia al mundo. Y estoy seguro que se van a reconciliar y va a seguir adelante el progreso con justicia de Bolivia, porque eso es lo que ha caracterizado a Bolivia en los últimos años. A partir del gobierno de Evo Morales, tuvieron un crecimiento de la economía extraordinario. El artífice de esa política económica fue precisamente Luis Arce, el que va a estar ahora como presidente. Estamos hablando del crecimiento económico más alto y sostenido en los últimos tiempos en toda América. Un ejemplo de modelo económico, un éxito en cuanto a la aplicación de la política económica. Pero no solo fue progreso, se acompañó el progreso con la justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Y se ayudó mucho a la gente humilde, a la gente pobre, a los pueblos indígenas. Por eso me da mucho gusto que el pueblo de Bolivia haya tomado la decisión de mantener el mismo rumbo para seguir avanzando con democracia, con libertad, con justicia y con soberanía. Un abrazo cariñoso desde México a todo el pueblo de Bolivia. Y felicidades, Luis. Pues ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos dicen, mi querida Lina, ¿por qué a Bolivia? ¿Por qué a Luis Arce sí y no a Estados Unidos, a Joe Biden? Pues se cae de la mata, porque la victoria de Luis Arce fue aplastante, porque no hubo lugar a dudas. Y en Estados Unidos la situación está candente porque hay todavía un proceso legal largo y tedioso que seguramente vendrá debido a lo cerrada de las elecciones. Así o más claro, también así o más clara la intención de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y bueno, de esas declaraciones que da Andrés Manuel López Obrador, hay muchísimo que recordar, ¿no? Porque fueron justamente los medios de comunicación y sus opinólogos a sueldo quienes en el 2019 se encargaron por todas las vías posibles de insistir en que había habido un fraude sin una sola prueba. Vino la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro a decir lo mismo, y después los mismos, el Center for Economic and Policy Research con sede aquí en Washington, el MIT, el Massachusetts Institute, muchísimas organizaciones dijeron no hay fraude. Fue una creación narrativa, ¿no? Fue un invento de los medios de comunicación, de estos actores golpistas de siempre, quienes trataron de convencer al mundo de que hubo un fraude, cuando había ganado Evo Morales en ese momento con más del 10%, y que ahora lo vemos un año después, gana con más de 10 puntos porcentuales. No solo se dice no hay fraude, sino que se dice no lo hubo y ahora estamos apoyando
a este gobierno, que si en algún momento llegaron a tener dudas, dijeron no queremos más una dictadura, ¿no? Entonces, el que vengan a comparar un proceso como el de Bolivia, que a lo largo de un año costó más de 30 muertes, decenas de personas en el exilio, tanto en México como en Argentina, personas encarceladas, perseguimiento político, acoso, amenazas, con una elección en Estados Unidos que todavía está en proceso, que no hay muertes hasta el momento, me parece descabellada y de suma irresponsabilidad por parte de estos opinólogos, por parte de estos medios corporativos, que vengan a comparar un proceso que además incluso fue muy poco visibilizado, Vicente, que fuimos de los pocos medios que estuvimos cubriendo directamente las elecciones en Bolivia, porque todos estos medios no mandaron corresponsales. Yo no vi a Televisa, yo no vi a estos medios que hoy están haciendo esto de por qué Andrés Manuel no celebra a Biden. Yo no los vi dando cuenta de este proceso democrático, yo no los vi en las casillas de votación en Bolivia, yo no los vi en el terreno de campo haciendo periodismo, haciendo observación, para atreverse hoy a decir con la mano en la cintura que por qué no reconoce a Biden cuando siguen sin entender que de por medio no solamente son las declaraciones de Andrés Manuel, sino de por medio están esos millones de estadounidenses que todavía están en esta disputa legal, pero también de nuestros connacionales, que como lo dijo Andrés Manuel, unos habrán votado por Trump y otros habrán votado por Biden, y tiene que respetar la voluntad del pueblo. O sea, imagínate que después de todo lo que costó que Andrés Manuel llegara a la presidencia, ¿no? Después de fraudes, después de todas estas, de un presidente justo puesto por los medios de comunicación, Andrés Manuel ahora le haga caso a los medios de comunicación que orquestaron campañas en su contra, que orquestaron, etcétera, etcétera, y creo que no entienden, no terminan de dimensionar la simpleza de su análisis, no terminan de entender lo grave que es comparar procesos como el de Estados Unidos, el de Bolivia, y bueno, definitivamente esto nos hace concluir que es un golpeteo netamente político y no necesariamente encabezar una lucha real por la democracia en los pueblos, no solamente en América Latina, sino aquí mismo en Estados Unidos. Y fíjese cómo son las cosas.